más teórica y vamos a hablar de definiciones que pueden surgir durante la entrevista y que podéis necesitar tener una definición por si os sale, que tengáis una respuesta, os voy a leer la palabra y os voy a decir la definición que yo creo que es más correcta o que por lo menos podéis utilizar. Si encontráis otra que a vosotros os guste más, pues utilizad esa definición. Aparte de eso, voy a daros un listado de preguntas que yo creo que es muy interesante que todos las anotéis y que las contestéis una a una para que estéis preparados porque son preguntas que os pueden salir durante la entrevista o en el biodata. Entonces, para no dejar, como dijimos en la clase anterior, nada suelto ni ningún fleco que nos pueda surgir algún imprevisto y nos pongamos nerviosos, tengamos una contestación. Os voy a dejar un listado de preguntas que son un montón, pero bueno, ir haciéndola poco a poco que la tengáis ahí. Aparte también voy a daros una serie de factores que os pueden intervenir en el estudio. Os hago un pequeño resumen. No sé si os acordáis del test que vimos que es el EMA, pues voy a hacer un poco una definición de los factores que influyen y que son importantes a la hora de estudiar y que va a mejorar vuestro rendimiento. En cuanto a las definiciones, las palabras que van a ver van a ser tolerancia, lealtad, cortesía, valor, imparcialidad, eficiencia y eficacia, dignidad, superación, diligencia, profesionalismo, honradez, discreción, moralidad, respeto, honor, disciplina y responsabilidad. ¿Vale? Voy a ir diciendo una a una y voy a dando la definición que yo creo que es más correcta o que os puede valer. La tolerancia. Por si queréis ir anotando, voy haciendo unas pequeñas pausas. La tolerancia es la capacidad de control que distingue al policía o al guardia civil durante el cumplimiento de sus funciones para comprender a los demás, aun cuando actúan y opinen de forma diferente. Vamos por la siguiente palabra, que es la lealtad. Fidelidad que se debe a la institución, se proyecta en el mantenimiento de la buena imagen institucional y correcto uso y manejo de su arma. La cortesía es la carta de presentación del policía ante el ciudadano, constituyéndose en la punta de la lanza que determinará el trato posterior a que se verá abocado en cada situación. Valor. Cualidad que impulsa al policía a afrontar con decisión y valentía las situaciones del servicio. ¿Apreciado? La imparcialidad. En el desempeño de sus funciones, el policía se constituye en un medio para elevar un asunto ante las autoridades correspondientes, actuando con objetividad, sin favorecer con sus actuaciones a una de las partes. Eficiencia y eficacia. Constituye un requisito de las acciones policiales cuyo fin es alcanzar la más alta competencia profesional y los resultados concretos de la labor desempeñada. Como podéis ver, hoy no tiene mucha explicación. Lo que es más bien es que tengáis la definición oportuna para que la podáis ofrecer si os la encontráis durante la entrevista, que tengáis una respuesta. No tengo que dar ninguna explicación más por eso, porque son cosas que son más teóricas. Dignidad. Atributo motivado por la autoestima del policía y que caracteriza sus relaciones de consideración y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. La superación es la disposición personal de cada miembro para desarrollarse tanto en el ámbito institucional como profesional. La diligencia. El esfuerzo para mantener una atención pronta y fluida, fundamentada en los procedimientos legales que se han establecido previamente. El profesionalismo. El policía es un profesional que se ocupa del desarrollo de funciones en un campo específico del saber y la sociedad. La profesión policial exige estudios continuos, adiestramiento
visión integral y conducta ejemplar. La honradez implica la condición innata que garantiza su transparencia en el actuar, que alimenta el espíritu del policía, impidiendo ser vencido por la tentación a la que se enfrenta en su dicho medio. La discreción es la prudencia, la reserva y moderación que distingue el proceder de los miembros de la policía. Moralidad es el compromiso de predicar con el ejemplo. El policía deberá ser el primero en cumplir con el ordenamiento jurídico existente para así poder exigirlo a la ciudadanía. Respeto, atención y miramiento que ha de fomentar la reciprocidad en la relación del policía con la sociedad. Honor es un concepto integral que involucra los principios más nobles del ser humano y que justifican sus acciones ante sí y ante la sociedad, sobre la base de los principios aceptados en un lugar y un momento determinado. La disciplina es la observación de las leyes y normas de la institución que se constituye en el pilar principal en que descansa la organización policial. Mediante la disciplina se garantiza la cohesión de sus miembros ante el cumplimiento de todas sus funciones. Y por último, la responsabilidad, deber que compromete al policía y que lo guía para cumplir cabalmente con sus funciones. Ahora voy a pasar a deciros el listado ese de preguntas que todos debéis de tener una respuesta para ello y que para que no os coja de improviso, pues yo lo que haría es coger un papel e ir contestando cada una de ellas, ir preparándolo. Además, si me lo pasáis para yo poder hacer una corrección y deciros qué es lo que está bien de esa respuesta y qué no, pues sería mucho mejor. Así que si todo me lo mandáis a mi correo, pues mejor. Os voy anotando las preguntas que os voy a ir diciendo y eso las contestáis y me la pasáis. ¿Con qué tipos de personas chocas? Esa es la primera pregunta. ¿A qué escala te gustaría llegar si entras al Cuerpo Nacional de Policía? ¿Qué opinas del GAI? ¿Qué opinas del terrorismo? ¿Cómo acabarías tú con el terrorismo? ¿Vives con tus padres? ¿A qué se dedica tus padres, hermanos, bueno, con la persona que veamos o lo que nosotros consideremos que es nuestra familia? ¿Qué opinan ellos de tu ingreso? ¿Y tu novia? ¿Y tus amigos? ¿Qué opinas del trabajo del policía? ¿Qué deportes practicas? Resúmeme la última película que has visto. ¿Te has presentado a otras oposiciones? ¿Qué opinas de la globalización? ¿Y de la política? ¿Qué opinión política tenéis? ¿De los sindicatos? ¿Del machismo y del feminismo? Definición de libertad, cooperación y autoridad. ¿Cuáles de los trabajos que hiciste te gusta menos y por qué? Descríbeme un día típico de tu trabajo. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? ¿Por qué, si habéis cambiado de trabajo, por qué cambiaste de trabajo? ¿Qué sabe usted del Cuerpo Nacional de Policía? ¿Qué te atrae de la policía? ¿Qué opinas de los antidisturbios? ¿Qué harías si en una manifestación un grupo de manifestantes está sentado y no quiere moverse? Si ingresas, ¿estás dispuesto a moverte a otra ciudad? ¿Qué relaciones cree usted
que debe haber entre un mando y un subordinado? ¿Qué te ves haciendo dentro de 10 años? ¿Cuáles son tus objetivos dentro de la policía? ¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar? ¿Te consideras líder? ¿Qué has aprendido de tus errores? Háblame de tu padre. Otra pregunta. ¿Sueles acabar lo que empiezas? Si fueras un animal, ¿cuál serías? ¿Te aburres a veces? Si entras, ¿dónde te gustaría que te destinasen? ¿En qué rama te gustaría estar destinado? ¿Por qué no estudiaste una carrera? ¿Por qué, en el caso de que hayas abandonado la carrera, por qué has abandonado la carrera? Descríbeme a tu peor profesor. ¿Cómo estudiabas? De volver atrás, ¿volverías a estudiar lo mismo? Si entras, ¿piensas proseguir o continuar con tus estudios? Háblame de tus actividades aparte de los estudios. ¿Qué has aprendido de tus trabajos de verano? Describe tus rasgos de personalidad. ¿Cuáles son tus puntos débiles y tu mejor cualidad? ¿Cuáles han sido tus éxitos y realizaciones más destacadas? ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? ¿Cuál ha sido la etapa más importante de tu vida? ¿Cómo se ve su futuro dentro del Cuerpo Nacional de Policía? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Te gusta leer? ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué le preocupa actualmente? ¿Algún problema social y otro que sea personal? ¿Desea hacer alguna pregunta? Anécdota de tu vida. Que la resolvieses con éxito en una situación que haya sido problemática. ¿Qué gana la policía si te elegimos a ti? Elemento diferencial que aportaría usted al Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cuál es su ciudad de destino ideal y por qué? ¿Qué cree usted que mejora o empeora la imagen policial? ¿Qué significa para usted la palabra disciplina? ¿A quién considera usted la mejor persona para pedirle consejos? ¿Qué le diría usted a un amigo que le dice que quiere ser policía? ¿Qué opina usted de que haya mujeres policías y que para ingresar exijan menos notas en las pruebas físicas que a los hombres? ¿Qué es lo que no perdonaría a un compañero? ¿Prefiere trabajar en equipo o individualmente? Y si es trabajar en equipo, ¿por qué te gusta trabajar en equipo? ¿Cuáles son las cualidades que más valora usted en los demás? ¿Cómo encajas las críticas? ¿Por qué ha tardado usted tanto en presentarse a esta posición si dice que tiene vocación de policía? Señale los aspectos que crean más importantes de un policía. Y hay que señalarlo entre ética profesional, disciplina, trabajo en equipo, educación, flexibilidad, lealtad, seguridad en sí mismo, sinceridad, profesionalidad y constancia. En este caso, es verdad que todos los aspectos que estoy indicando o que os pueden indicar son importantes que lo tenga un policía, o sea, todos son correctos. El caso es que vosotros tenéis que establecer el orden que creáis más correcto o que vosotros
creáis que es más ideal que lo cuente un policía. O sea, no hay respuestas mejores ni peores, sino lo que vosotros consideréis. Sé inteligente en la respuesta que vayáis a dar y coherente con la respuesta que hayáis dado en otras preguntas, como qué es lo que considera mejor en un policía, qué características vas a aportar, definiciones de ti mismo. Acordaros con esas preguntas con respecto a otras preguntas que os pueden hacer, porque las contradicciones, como hemos dicho, son negativas a la hora de tener una mejor puntuación. ¿Qué es lo que más le interesa y lo que menos le interesa del Cuerpo Nacional de Policía? Dígame algunas noticias publicadas en la prensa sobre el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Es la primera vez que te presentas a esta oposición? Háblanos de tu experiencia laboral y de estudios. Yo el listado que he hecho, creo que, he hecho un recado de entrevistas reales y de entrevistas que otros compañeros han hecho y son preguntas que se han repetido una y otra vez en diferentes entrevistas. Lo que sí podéis ver, hay muchas preguntas sobre vuestra vida personal, porque en nuestra vida personal es como nos mostramos realmente como nosotros somos. Y ahí es donde se va a ver realmente la personalidad de cada uno de nosotros, nuestra forma de actuar, nuestras emociones, nuestro alrededor. Ellos van a sacar ahí sobre todo nuestros puntos débiles y cómo nosotros actuamos ante la vida. Nos van a preguntar mucho sobre cosas y situaciones reales, cosas que importan en la realidad y que tenéis que estar preparados. Vosotros tenéis que saber noticias de la policía. Incluso yo leería alguna noticia el día antes o los días antes de presentaros a la oposición cuando tengáis la entrevista, porque os pueden preguntar sobre eso. Tenéis que estar en el mundo real. Teoría también os tienen que preguntar. Se supone que vosotros tenéis que saber la teoría y si estáis en esta fase, en esta parte del proceso de selección, es porque ya habéis pasado otro, que en ese caso la teoría está. Así que ahí os van a preguntar seguro de la teoría, sobre todo esos puntos débiles, cómo aceptáis las críticas, en quién os apoyáis, cómo tu entorno, si valora o no valora, sobre todo eso, cuidado con las contradicciones y con lo que vais a decir en una respuesta, porque puede ser contradictorio con otra respuesta. Eso tenéis que estar muy, muy atentos. Y ahora, como os he dicho, os voy a leer algunos factores que me parecen importantes a la hora de estudiar, que lo tengáis en cuenta, porque algunos de vosotros, siempre lo hemos dicho, estudiáis como os da la gana y sin tener en cuenta algunos consejos que nosotros os damos, o por lo menos en este caso, como psicóloga, os puede influenciar a la hora de tener un mayor o peor rendimiento. Una de las cosas más importantes son los factores ambientales, lo que nos está rodeando en nuestro ámbito de estudio, donde solemos estudiar. Normalmente debe de ser, tenéis que tener un lugar permanente de estudio, siempre tenéis que estudiar en el mismo sitio, no por nada, porque si vosotros siempre estudiáis en el mismo sitio es como que os habituáis y no va a haber otros elementos distractores. Si vosotros cada día estudiáis en un sitio y no estáis habituados a ese lugar, cuando vayáis a ese lugar nuevo os vais a entretener tarde o temprano con esos otros estímulos externos. Tiene que estar, por supuesto, un lugar donde no haya ruido, lo más tranquilo posible. Yo soy partidaria del estudio de la biblioteca porque todo el mundo está haciendo lo mismo y no va a haber ruido externo que os puedan molestar, pero bueno, si vais a estudiar en casa, intentar no estudiar con música, no estudiar con tele, no estudiar con nadie, que nadie os pueda quitar de ese estado de silencio y de tranquilidad. El lugar, por supuesto, tiene que estar totalmente amplio. Cuanto menos cosas tengamos en la mesa, mejor. Es que he visto mesas de vosotros que tienen tropecientos mil apuntes, tropecientas mil cosas. Poneros en la mesa solamente aquello que vayáis a necesitar. No creo que yo os lo esté estudiando todo a la vez. Entonces vamos a tener un lugar amplio de estudio. Lo que refleja la mesa es lo que refleja nuestro interior. Es decir, si lo tenemos todo desordenado es que nuestro interior es un caos. Lo digo por experiencia. Intentar ser lo más ordenado posible y que haya los menos elementos posibles en la mesa, solamente lo que yo me esté estudiando en ese momento. La luz, muy importante, luz natural sobre todo, pero si vais a estudiar de noche,
Es que he visto también fotitos de todo oscuro y focalizando ahí el foco en el apunte. Eso tampoco es una buena forma, sobre todo para vuestro cansancio físico y mental. Tenéis que estar cómodos, o sea, no podéis estar estudiando en la cama, en un taburete, en una mesa que sea apta para esto, que parece una tontería, pero que no es una tontería. Que se lo digo es porque es algo bastante importante. Cuanto a la parte más física y más emocional, tenéis que hacer ejercicio, que yo sé que en ese aspecto vosotros no tenéis ningún problema porque sois todos deportistas, pero que es bueno que compenséis la parte de estudio con otros factores, porque si esto lo tenemos correcto, todo lo demás va a venir rodado. Entonces, el ejercicio me parece una buena forma de liberar tensiones. Cambio de actividad, he visto, y además también sé que os lo dice Pedro, esto de 15 horas estudiando, 20 horas estudiando, no. Vosotros no podéis estar tanto tiempo estudiando, necesitáis entre estudio y estudio un cambio de actividad, que haya movimiento, que no estéis estáticos todo el rato, que cambiéis de hacer cosas. Por eso es muy bueno, como tenemos diferentes asignaturas, es muy bueno que vosotros utilicéis durante ese tiempo de estudio, vayáis cambiando, hagamos técnico, ahora me voy a poner a repasar, ahora estudio 1 hora, no que os llevéis 4, 5, 6 horas estudiando lo mismo. Es mi consejo. Dormir, tenéis que dormir lo suficiente y comer bien. Y bueno, si tenéis algún problema emocional, también tendréis que buscar alguna forma de hacer una liberación de esos problemas o de esas cosas que os afectan, porque eso va a afectar totalmente a vuestro rendimiento. Sé que todos tenemos problemas y sé que todos algunas veces nos levantamos con el pie izquierdo, pues nada, sabéis que podéis contar con mi servicio. El método de estudio, ¿cómo estudiamos cada uno de nosotros? Aquí yo os propongo siempre uno. Primero hay que hacer una lectura, no es solamente pin, 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 pin. Hay que hacer una lectura previa, que es la forma más idónea para comprender lo que estamos estudiando. Hacer una lectura previa es hacer como una ordenación de nuestras ideas y a partir de ahí ya ponernos a estudiar. Os propuse diferentes metodologías de estudio que no sé si alguno de vosotros lo habéis utilizado, como el tema de los mapas conceptuales. Creo que es una gran forma de sacar las ideas principales de cada tema. Y si no lo habéis hecho nunca, os lo animo a que lo hagáis y que probéis. Sobre todo es una gran regla mnemotécnica para aquellos conceptos que nosotros no se nos quedan. Siempre hay algo que se nos queda ahí como atrancado y es una buena forma de sacar las ideas principales de un tema, los mapas conceptuales. Esquema, como estoy diciendo, o sintetizar. Esa lectura comprensiva, esa síntesis, una vez que hayáis estudiado algo, yo os recomiendo que bien os lo hagáis en voz alta o lo escribáis, pero que hagáis como un pequeño resumen para lo mismo, hacer como una ordenación de nuestras ideas, resumir nuestras ideas principales. Y si lo decís en voz alta, incluso es mucho mejor, como si os lo estuvierais contando a alguien. Eso os va a facilitar mucho el repaso. Destacar alguna forma lo principal del contenido. Os lo he dicho, resúmenes, subrayar, poner opósit como regla mnemotécnica y utilizar palabras que nos recuerden a esa palabra o a ese concepto que no se nos queda. Yo creo que Pedro se lo propuso a alguno de vosotros y creo que lo está utilizando y que le está viniendo bastante bien. En cuanto a cosas que os pueden a vosotros afectar a la hora de estudiar, tenéis que tener un horario habitual de estudio, no podemos estudiar cada día 1 hora porque eso lo que va a ser es otro elemento distractor a la hora de estudiar. Os va a descentrar mucho más si hacemos eso. Tenemos que crear un hábito, el estudio no es otra cosa que un hábito y cuanto antes lo hagamos en el mismo sitio, lo hagamos a la misma hora, lo hagamos siempre de la misma forma, es mucho más fácil crear ese hábito. Distribuye generalmente tu tiempo de estudio a lo largo de la semana. Es una buena forma. Yo utilizo a veces como un plan. En ese plan digo, desde esta hora a esta hora me voy a poner a estudiar tal, desde esta hora a esta hora tal. Es decir, vosotros organizaros vuestra mente, organizar vuestro estudio y los rendimientos que vais a tener mucho mejor. Bueno, pues nada, chicos, simplemente que tengáis esas definiciones claras que os pueden salir, que si hay alguna definición
que vosotros creéis que os puede venir bien que yo los aporte, me lo decís y yo los facilito. Al igual que el tema de las preguntas, me gustaría que todos vosotros esas preguntas las hicieseis porque os van a salir y después van a venir los problemas porque os van a coger de imprevisto. La hacéis y me la enviáis por correo y hacemos las correcciones oportunas. Y si tenemos que hacerlo todo en conjunto, estas preguntas, pues las hacemos, no hay ningún tipo de problema. Y que tengáis en cuenta los factores que van a influir en vuestro rendimiento y que creéis el hábito de estudio y que trabajéis todas las asignaturas, no solamente. Bueno, pues nada, chicos, que lo que queráis, como siempre lo digo, que aquí estoy, que me hagáis las propuestas que queráis y cualquier cosa que necesitéis, que os pongáis en contacto conmigo. Que tengáis buena semana y que hagáis las actividades y que estudiéis.